Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Muy bien. Ok, hoy vamos a tomar un tema interesante. Interesante porque yo creo que a lo mejor nos ha pasado a todos. Al menos a mí me pasó en algún momento. Y cuando voy a reuniones de posibles investigaciones, me mencionan o me hablan de la correlación como si fuese lo más importante de una investigación. Ah, encontré una correlación. Y hoy van a aprender que sí, la correlación es importante, pero no es lo más importante dentro de un proceso de investigación, sino como hemos visto desde el principio, es parte del proceso para establecer un modelo de regresión. ¿Okay? Es una pieza importante, esencial, descriptiva. Correlación. La correlación es una medida de asociación lineal entre dos variables aleatorias. Aquí lo importante que estamos diciendo que es asociación lineal. ¿Ok? Un pequeño valor absoluto de correlación no implica que dos variables no estén relacionadas. O sea, que si tomamos una medida de correlación y es pequeña, no significa que no estén correlacionadas. Dos variables aleatorias pueden estar fuertemente relacionadas, pero de forma curvilínea y tener un bajo nivel de correlación. ¿Por qué? Nuevamente, porque es una medida de asociación lineal entre dos variables. Por lo tanto, si ustedes ejecutan una prueba estadística de correlación y no visualizan la gráfica de dispersión, pueden estar diciendo, aquí no hay una relación, no están fuertemente relacionadas, cuando realmente sí hay una relación. Lo que sucede es que no es lineal. Así que eso es bien, bien importante. La medida de correlación es útil como método descriptivo y exploratorio. Y esto también es esencial mantenerlo en conocimiento, como les mencioné anteriormente al principio de esta diapositiva, en muchas conversaciones que he tenido a través del tiempo, y me pasó a mí a lo mejor en algún momento cuando comencé mi carrera, pensaba la correlación como la prueba esencial y más importante de un proceso lineal porque suena fuerte, ¿verdad? Hay una correlación entre mi variable y y mi variable x. Pero realmente es descriptiva y es exploratoria. Pero sirve para mucho, sirve para apoyarnos en cuál va a ser finalmente esa formulación del modelo de regresión para predecir esa variable evento. ¿Y cómo se mide la correlación? Pues se mide mediante el coeficiente, conocemos como coeficiente de correlación, o también conocido como la letra griega ρ. Y la correlación se calcula, y esto lo hemos visto previamente, ¿verdad? Esta medida es sumamente importante cuando estamos haciendo regresión. La covarianza. La covarianza ya la hemos visto, y esta covarianza, ¿verdad? Y la estoy interpretando, se va a estandarizar. ¿Por qué? Se estandariza por la varianza de la variable x, por el producto de la varianza de la variable x, por la varianza de la variable y. Eso es lo que está haciendo el coeficiente de correlación. Y esta es la forma de escribirla matemáticamente. Y si deseamos calcularlo a mano, cuando ya los paquetes estadísticos están, ¿verdad? Pero hay ciertos cálculos que les estoy presentando porque es inherente que sepan cómo mentalmente ese programador y ese matemático decidieron que van a escoger unos vectores, cómo agarran esos vectores y lo dividen entre un escalar o algún otro vector para obtener una medida. Así que la covarianza es la suma del producto de la diferencia del promedio de la x menos cada uno de esos valores de x y el promedio de la y por cada uno de esos valores de y. Y aquí obtenemos
la varianza de X y la varianza de Y. ¿Ok? Así que la covarianza es una medida de cómo dos variables cambian juntas. Eso lo vimos la semana pasada. Pero su magnitud no tiene límites, por lo que es difícil de interpretar. Y esa es la razón por la cual entonces la dividimos por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables para normalizarla y que tenga entonces un sentido numérico. Y vamos a ver próximamente cuál es ese número. Ok, les dejo aquí para que internalice un poquito la fórmula. Vamos nuevamente. Es la covarianza de las dos variables porque queremos una medida de cómo esas variables cambian juntas, pero lo tenemos que estandarizar para poder hacer sentido de esta coeficiente de correlación. ¿Okay? Rho es igual a coeficiente de correlación y se calcula de esta manera. Ahora, vamos a utilizar como ejemplo unos datos que ya hemos visto previamente. Hemos visto sus vectores, pero al momento nadie me había preguntado qué es ozono y qué es solar R, ¿verdad? Solamente lo han visto como datos así aleatoriamente. No sabemos ni cómo interpretarlo. Así que les traigo la interpretación, lo que llaman el conjunto, el diccionario de datos, de donde yo obtuve esas dos variables de ozono y solar R. Y estos datos los pueden encontrar en R en un paquete que se llama Dataset Air Quality. Y los datos se llaman Air Quality. Y el título de esos datos es New York Air Quality Measurements. Así que fueron capturados en la ciudad de Nueva York. Descripción. Daily readings of the following air quality values. Esto que están aquí. Ozono, solar R, wind, temperature, month and day. Desde el 1 de mayo, for May 1, 1973 to September 30, 1973. Así que fueron hace mucho tiempo estos valores. Así que hay que tener en contexto cuando se interpreta en el contexto qué sucedía en la ciudad de Nueva York en esa época. Hay que saber, hay que entender que era partes posterior a la revolución industrial, donde no había muchas medidas de control de calidad, los procesos de generación de electricidad y entre otros métodos de generar energía eran sumamente ineficientes, que consumían mucha energía, dispersaban muchos productos, bioproductos de esa misma producción de energía. Así que es un ambiente, un escenario totalmente, posiblemente diferente a lo que se vería hoy. De igual manera, era mucho menos población que la que existe hoy en día. Así que tenemos que tener en consideración también eso, la distribución poblacional, no nada más cuántas personas hay, sino cuántas personas hay trabajando, cuántas personas hay retiradas, cuántos son niños. Y todo eso va a afectar y va a dar explicación cuál es la medida de la calidad de aire en un momento particular. Las dimensiones de estos datos, que siempre es importante saberlos, es un conjunto de datos, un data frame. Si es un data frame, entendemos que proviene o es un formato de R, aunque Python ya tiene una estructura que también se llama data frame, pero realmente, ¿verdad? Un data frame es una matriz de información con 152 observaciones y 6 variables. Ozono es una variable numérica capturada en partes por billón. Y es el promedio. Mean ozone in parts per billion from 1,300 to 1,500 hours at Roosevelt Island. Okay, ahí fue que se
se midieron solamente en esa localización geográfica, Roosevelt Island. Radiación solar medida en Langley durante esta frecuencia, 4000 a 7700, se tomaba estas medidas en estas horas particulares, desde las 8 hasta las 12 en Central Park. Así que eran en dos áreas totalmente diferentes. Esto tiene una connotación importante, pues no era en el mismo sitio. Wind es una medida numérica en millas por hora. Y nuevamente es el promedio. Mira qué interesante. Vamos a ver aquí. Vamos a ir aquí. Ah, este está más bonito. Numeric winds, ok, son la radiación en Langley. Vamos a ver. Exacto. Wind average speed, wind speed in miles per hour desde las 7 hasta las 10 horas en LaGuardia Airport. Así que las medidas de ellos estaban tomadas en diferentes áreas. Y temperatura, el máximo diario de temperatura en Fahrenheit, también en LaGuardia Airport. Así que tenemos tres ubicaciones diferentes: Roosevelt Island, Central Park, LaGuardia Airport. Y tenemos cuatro medidas diferentes: parts per billion, partes por billón, Langley, millas por horas y grados Fahrenheit. Así que con todo eso se está trabajando en este conjunto de datos. Nuevamente, la importancia de presentarle esto. Si fuéramos a hacer un estudio, ustedes deben generar un data dictionary o un diccionario de datos, porque cualquier persona que vaya a utilizar sus datos necesitan conocer todos estos, toda esta información, lo que le llamamos la metadata, los datos de los datos. Esto también se le conoce como metadata. Y lo observan aquí que cuál es el tipo de dato. El tipo de dato es numérico, 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 numérico y numérico. ¿Okay? También eso es importante porque, como le enseñé en el algoritmo, al primer día el tipo de dato determina y la hipótesis determina qué modelo o análisis estadístico ustedes van a estar utilizando. Así que ya tenemos en la mente un poquito mejor, más entendemos un poco mejor qué son esos datos. Y vamos a observarlos, qué significa o cómo se ven nuevamente. Ya me creo un objeto que se llama AirQ, que va a ser igual a Air Quality. Y en este caso, lo que hice es que para facilitar el proceso de enseñanza, omití todos aquellos datos, aquellas celdas que tuvieran NA. Eso se eliminaron. No hice ningún análisis posterior, no hice una interpolación, no hice nada sofisticado por el propósito de la enseñanza, ¿verdad? Del curso de hoy. Pero una de las cosas que pudimos haber hecho es posiblemente hacer una interpolación, entender por qué esos datos están en NA, cuándo se dañó la máquina, por qué no recopiló la información. Todo ese proceso siempre sí es importante hacerlo previamente a decidir que los voy a eliminar. Ahora le digo, ¿cuánto es el total de mi conjunto de datos? En este caso es 111. Pero aquí me dicen, pero las dimensiones de datos es 153 observaciones y 6 variables. ¿Por qué tengo 111? Porque eliminé el conjunto, eliminé los NA. ¿Okay? Por eso es que el número de filas es menor. Porque aquí en este proceso, al eliminar los NA, me elimina cada fila que tiene un valor NA.
Mírenlo aquí. El número 10 tiene un NA. ¿Ok? Vamos a ver qué otro. El 5 y el 6 tienen un NA. Pues al yo hacer este procedimiento, ahora, ¿ven que desaparecieron los NA? Ya no está. De hecho, no está ni el ID de la fila. Ya el 5 no está, el 10 no está, los eliminó totalmente. Y eso fue lo que sucedió aquí. Nuevamente, la decisión de eliminarlos en este caso particular fue puramente didáctico. Y así entonces se observan las primeras 6 filas de nuestro conjunto de datos. Hay 8 porque es para representación. Y ese es 8, yo solamente les digo head. Hay 2 funciones que se llaman una head y otra tail. Y me presenta el número de filas que yo quiera ver desde el inicio hasta el final. En este caso el estándar es 6 y tails desde abajo hacia arriba. Desde la última observación hacia arriba. Y lo que quiero hacer ahora es entender mejor mi cálculo, mi RO, de dónde sale esa RO, de cómo utilizan los datos. Pues nuevamente, es bien similar a lo que vimos ayer. MyMinX es la suma de RQ. RQ es mi conjunto de datos, dataset, y Solar es mi variables radiación solar, esta. Así que lo que estoy haciendo es agarrando este vector. Eso es lo que estoy haciendo aquí, agarrando este vector y lo sumo. Le digo sum. Y al sumarlo se convierte en un escalar. Y después lo divido entre el número de filas. Y eso me da un promedio. Eso me da mi promedio. 184, mi promedio de X. Hago lo mismo con ozono. ¿Por qué lo estoy haciendo con ozono y radiación solar? Porque quiero ver la correlación entre esas dos variables particular. Por eso lo estoy haciendo con ozono y con radiación solar. Ahora, tenemos la diferencia de las X, que es esta, y la diferencia de las Y, del promedio de Y versus el vector de cada una de las observaciones, lo suma y lo obtiene en la raíz cuadrada para hacer el error estándar. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Estas las diferencias. RQ Solar menos MyMin. MyMin fue lo que creé acá arriba. Es un objeto, así que no tengo que... Otra opción pudo haber sido agarrar esto y ponerlo aquí, ¿verdad? Pero es muy amplio, muy confuso tener tanta... Y puedo cometer errores nuevamente. O sea, si ya creo el objeto, lo mejor es reusar ese objeto. Y aquí tenemos entonces... Esto lo que está diciendo es que en este conjunto de datos estoy creando otro vector que no existía antes. Lo que existía es estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Pues ahora estoy añadiendo una séptima columna. Y aquí estoy añadiendo una octava columna. Es la diferencia entre cada una de las observaciones de ozono menos el promedio de la Y. Cada una de las observaciones de radiación solar menos el promedio de la Y. ¿Y por qué ozono yo le estoy adjudicando la Y? Bueno, porque mi hipótesis o lo que yo quiero observar a largo plazo, cuál es la variación de Y basado en diferentes medidas. Viento, radiación solar, temperatura, ¿verdad? Y eso es una decisión del investigador. La hipótesis pudo haber sido al revés. Yo quiero saber cómo unas covariables me afectan mi radiación solar. Hacemos la suma y al hacer la suma no se añade al conjunto de datos,
porque es un escalar, así que se guarda en un objeto. Se calcula la varianza de los productos, que básicamente, ¿verdad? La llamé así, que básicamente es esto, aquí. El denominador, este va a ser el denominador. Y luego entonces lo divido el numerador entre el denominador y me da un coeficiente de correlación. Como ustedes no quieren pasar el trabajo para todos los diversos procesos estadísticos, hay una función que se llama core o son solar y te da el mismo resultado. ¿Ok? Pero siempre, cuando uno va a explicar o interpretar, muchas veces es saber cómo esta relación, entender bien esta relación entre variables. Y a veces la única manera para tú entender algo es hacer una inmersión en esa fórmula hasta que te haga sentido. Ah, por eso es que sucede, por eso es que se interpreta de esta manera, por eso es que estamos viendo una relación entre dos variables, ¿ves? Porque estoy calculando la covarianza, etc. Por eso este tipo de ejercicios en ciertas ocasiones es sumamente importante. ¿Qué significa with? With significa que le estoy diciendo a la próxima función utiliza este conjunto de datos. Eso es lo que significa with. Si no, sería un poquito más largo, ¿verdad? Tendría que poner aquí RQ, signo de dólar, y aquí también RQ, signo de dólar. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación describe cómo se mueve una variable en relación con otra. Y tiene valores entre -1 y 1. ¿Ok? Así que si obtienen o calculan un coeficiente de correlación y tiene -1.5, 2, 3, algo que no sea -1 y 1, entonces no están calculando el coeficiente de correlación. O la función que están utilizando no es una función de correlación. ¿Okay? Así que este rango es importante. Rho o coeficiente de correlación igual a 0 significa que no existe correlación entre las dos variables que estamos midiendo. Así que en este ejemplo está fuera de 0, ¿verdad? No es 0. Así que hay una aparente correlación. Y vamos a ver ya mismo los rangos o la interpretación de ese 0.34. Existen variaciones de esta medida, como la de Pearson, la de Kendall o la de Spearman. La medida de correlación no detecta relaciones no lineales, sumamente importante, ¿verdad? Ya dijimos al principio, puede que la medida de correlación sea bien bajita, pero sí exista una correlación no lineal entre esas dos variables. Y por eso es importante no dejarse de llevar solamente con una prueba de hipótesis o una prueba estadística, sino mediante una visualización de esos datos. Esa visualización estadística es mega importante. La medida de correlación no clasifica las variables respuesta Y o predictoras. Lo que significa es que independiente de cómo tú las pongas, a diferencia de un modelo de regresión lineal, que tú tienes la Y que voy a predecir de mis covariables, de mis X, en este caso no sucede eso. Estamos viendo esas dos variables y no se clasifica una como la otra. O sea, no hay una que prediga a la otra, no estamos prediciendo, no estamos buscando predecir o buscar o calcular el promedio de un valor a base de las medidas de los valores de las X. No. Estamos mirando la correlación. Por lo tanto, no clasifica las variables como respuesta y o predictoras X. Valores extremos afectan la correlación. Y tiene sentido lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos calculando promedio y estamos calculando varianza o error estándar.
Y si se recuerdan de su bioestadística básica, el promedio y la varianza son afectados por valores extremos. Si hay valores extremos y queremos una medida de tendencia central, ya no vamos a utilizar la media aritmética, vamos a utilizar la mediana posiblemente u otra medida que sea mejor, o transformamos las variables, etc. Así que, ¿por qué se afecta? ¿Verdad? Ahora vemos que tiene lógica, ¿verdad? Que estos valores extremos, por matemáticamente, va a tener ese efecto. La correlación no puede tomar en consideración relaciones complejas, como la no linealidad o múltiples predictores. Así que la correlación es una observación de dos variables nada más. Y si esas dos variables tienen una relación no lineal, no la va a detectar. Si tienes más de un predictor, pues no es, y quieres saber la relación entre una variable y más de uno o más predictores, pues la correlación no es el método estadístico adecuado para observar esa relación, porque solamente podemos observar la relación entre dos variables. Y más importante aún, la correlación no implica causalidad, y el primer o el segundo día vimos todas las consideraciones que hay que hacer para probar causalidad, desde Bradford Hill hasta los equation models. Se me olvidó los differential equation models. Así que importante, no implica causalidad. ¿Estamos claros en eso? En todas esas consideraciones de lo que no hace la correlación. Y por eso les mencionaba al principio, ¿verdad? Que es parte del proceso de investigación. Vamos a observar la medida de correlación con otro conjunto de datos que ya hemos visto. Y le estoy diciendo a la computadora, con el conjunto de datos CARS, provéeme la correlación entre distancia y velocidad. Y ya habíamos visto previamente el diccionario de datos de CARS. Y en este caso la correlación es de 0.80. Dijimos que la máxima es 1, así que esto se acerca a 1. Y si observamos el diagrama de dispersión, observamos que, wow, sí, hay una relación visual bastante lineal y positiva. Lineal y positiva. Y esta es otra manera menos ¿cómo le diríamos? Detallada, como hicimos aquí, de calcular el coeficiente de correlación. Que sería calcular la covarianza con una función que se llama COF. Y esta función COF tiene unos métodos. Tiene Pearson, Kendall, entre otros. Así que también pueden estudiar de esta forma. No vamos a entrar mucho en detalle, pero aquí verificamos que este procedimiento da el resultado idéntico a el coeficiente de correlación calculado con el método de R. Pregunta: ¿cómo podemos saber si ese paquete estadístico está dando los resultados adecuados? Pues aquí he estado, ¿verdad? En estos días he estado dando ejemplos donde manualmente yo verifico y comparo con unos procedimientos ya establecidos. Y sí, los programadores se equivocan, en lo que se conoce como los bugs o los insectos en programación, y suceden todos los días. Por esa es la razón que estos paquetes estos lenguajes se nutren de miles y miles de personas colaborando en un solo sistema para minimizar esos errores. Y esto es una de las formas, ¿verdad? Aquí hasta ya de una vez probamos que la función de covarianza también da igual. Y aquí tenemos una relación no lineal. Tenemos por, ozono y temperatura.
la correlación entre ozono y temperatura. Y me dice que utilice los datos completos, en otras palabras, que elimine los NA también. Y me da 0.69. El máximo es 1, así que tenemos 0.69. Parece que es bastante alto. Y utilizo este procedimiento de graficar. Esto se llama, la manera de graficar aquí se conoce como The Grammars of Graphics con el paquete ggplot2. Y como observan, este programa lo que hace es que vas poniendo capas a medida que vas queriendo generar tu gráfica. Pero ese es otro curso aparte. Pero es muy bueno, súper poderoso. Y observamos que aquí en este gráfico de dispersión, además de tener la correlación, pues calculé una línea de regresión estimada por un método paramétrico, que es la que hemos estado estudiando, el modelo LM, pero también dialogamos ayer algo que se llama un método no paramétrico, que no asume ninguna distribución de esa variable Y. Y tenemos esta gráfica roja, que es un estimado de los valores predichos a base de un modelo o un proceso no paramétrico que se llama lowest. ¿Okay? Y básicamente incluye, aunque estamos en el tópico de correlación y no de regresión per se, los incluí para que visualizaran que esto puede tener una relación no lineal. Y esta no linealidad no se ve reflejada en este cálculo. Estamos. Prueba para medir correlación. Existen varias fórmulas para calcular un coeficiente de correlación. Como les mencioné ahorita, una de ellas es Pearson. Y una correlación pobre o débil es menor a 0.3. Una correlación moderada es de 0.3 a 0.7. Y una correlación alta es 0.7 o más, hasta 1. Hay otras correlaciones, Kendall, aquí está la referencia, Kendall-Tau, aquí está la referencia. Y que observan que puedo calcular todas las opciones con la misma función. Aquí lo estoy haciendo es que tomo el conjunto de datos, el quality, las primeras 4 columnas y calculo, pero estoy calculando la correlación solamente de ozono y temperatura utilizando los datos completos con el método Pearson, con el método Kendall y con el método Spearman. Exactamente el mismo procedimiento. Lo que varió es aquí, el método. Ahora, ¿en qué momento vamos a utilizar o Pearson o Spearman o Kendall? Me lo van a decir después de la pausa. Coloquen esta función en su consola y lean la descripción de correlación, varianza y covarianza. Y a pesar de que le va a dar una descripción de en qué momento van a utilizar cada una de ellas, no deben fiarse nada más de esto porque es una información reducida. Ustedes deben ir literalmente a las referencias y hacer una lista de ¿verdad? Entender las consideraciones de cada una y entender bien cuándo lo van a utilizar. La correlación es útil cuando se está formulando un modelo de regresión múltiple. Por eso es que la estamos utilizando, por eso es que la estamos viendo, porque nuestro norte es poder utilizar muchas variables para entender la variable Y, la que se van a predecir, la variable evento, para entenderla o predecirla, ¿verdad? Como habíamos dicho al principio. Pero también nos ayuda a evaluar multicolinealidad. Y esto lo que significa es cuando dos variables predictoras, las X,
son una combinación lineal. Por eso estamos hablando de que la correlación no establece entre Y y X. Eso lo hacemos nosotros. Tenemos un objetivo en la mente, una hipótesis. Pero también sabemos que necesitamos más de una variable predictora para predecir o entender esa variable evento. Así que con este diagrama de dispersión y con esta función de correlación, vamos a estudiar nuestras variables X para así entonces entender si existe multicolinealidad. En otras palabras, si estas dos variables predictoras están altamente correlacionadas. La multicolinealidad puede aumentar artificialmente el valor de prueba estadístico F. Vamos a estar estudiando próximamente qué es esta prueba estadística y para qué se utiliza. También afecta el valor de los coeficientes del modelo, afecta el intercepto y las pendientes. Hace difícil determinar la distribución individual de cada variable a la varianza de la variable respuesta. Si dos variables están altamente correlacionadas entre sí, ¿cuál de ellas es la que me está aportando mejor a entender esa relación entre mi variable evento y mis otras variables dependientes? Por eso es importante estudiar la multicolinealidad. Para detectar este evento podemos calcular una matriz de correlación con un diagrama de dispersión múltiple. Y también podemos calcular lo que se conoce como el Variance Inflation Factor o el factor de inflación de la varianza. El factor de inflación de la varianza cuantifica el efecto de la colinealidad sobre la varianza de las estimaciones de regresión. Y también mide la correlación y la fuerza de la correlación entre las variables predictoras en un modelo de regresión. ¿Cómo interpretamos esto que llamamos el VIF, el Variance Inflection Factor? Un valor de 1 indica que no hay correlación entre una variable predictora dada y cualquier otra variable predictora en el modelo. Un valor entre 1 y 5 indica una correlación moderada entre una variable predictora dada y otras variables predictoras en el modelo. Pero esto a menudo no es lo suficientemente grave como para requerir atención. Un valor mayor a 5 indica una correlación posiblemente severa entre una predictora y otras variables predictoras en el modelo. En este caso, las estimaciones de los coeficientes y los valores de P en el resultado de regresión probablemente no sean confiables. Así que por esa es la razón. Recuérdense que en estadística siempre lo que queremos es probar una hipótesis. Y si esos cálculos de la prueba estadística para probar la hipótesis están sesgados, vamos a estar cometiendo dos tipos de errores. El error de que aceptamos la hipótesis nula cuando realmente es falsa o rechazamos la hipótesis nula cuando realmente es cierta. Y por eso hay que tener en consideración todos estos procesos antes de interpretar, ¿verdad? Todos los procesos que hemos visto desde el inicio del curso para poder interpretar un modelo de regresión o utilizar una prueba estadística particular. Así que si utilizamos para multicolinealidad, evaluar multicolinealidad, el Variance Inflation Factor, sabemos que un valor mayor de 5 es potencialmente un problema. ¿Y cuál es el problema? Que las estimaciones de los coeficientes y los valores de P en el resultado de la regresión no van a ser confiables. Ahora, traigo este diagrama de dispersión. Ya nos estamos saliendo de lo que es, comenzando a adentrarnos en lo que es la regresión múltiple de muchas variables. Aquí ya no estamos viendo solamente ozono y solar radiation. Aquí tenemos ozono, radiación solar,
viento y temperatura. Y aquí tenemos, como mencionaba en esta diapositiva, vamos a ver donde lo que dice, podemos calcular una matriz de correlación con un diagrama de dispersión múltiple. Pues mírenlo aquí. Eso es lo que significa, es esto, que tenemos la matriz de correlación para verlo visual, el diagrama de dispersión múltiple y la matriz de correlación. Ahora, ¿qué vemos en este? ¿Quién me puede decir? Vamos a observarlo entre todos y vamos a analizarlo. Vamos a ver la relación primero entre ozono y radiación solar, viento y temperatura. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí entre ozono y radiación solar? Que vemos como una relación aquí un poco lineal, pero ¿qué te preocuparía de esta relación? Mucha dispersión, ¿verdad? Como que en esta área es más difícil de predecir. A lo mejor ya la relación se pierde cuando radiación solar aumenta. La relación entre ozono y radiación solar se pierde un poquito. Eso es tremenda observación. Y si vemos aquí radiación solar y ozono, es 0.34, que no es fuerte, es moderada, ¿verdad? Es bajita. Y lo que sucede es eso. Miren, aquí tenemos algo que aparentemente es el fuerte, pero de momento se dispersa. Ozono y viento. ¿Qué observas? ¿Verdad? Y podemos observarlo. Ya tenemos observación y después lo cuantificamos. Mira, aquí es una relación que visualmente se ve mucho más fuerte que ozono y radiación solar, pero es inversa. Tendríamos que ver si estos puntos se deben a que no recopilamos mucha información y aparentemente ser unos outliers, o pudiésemos explorar si se dañaron las máquinas, por qué no sigue el patrón que los otros. Y estos outliers es importante verificar qué sucedieron con eso. Y ella menciona algo bien importante también, que es consono con lo que menciona la literatura que conocemos al día de hoy. Uno va a revisar esa literatura a ver si lo que estamos viendo tiene sentido. También podemos observar, ¿verdad? Como mencionamos, ahora, esta fue porque esta es nuestra variable hipotética de interés, pero vamos a observar si alguna de las variables dependientes, ¿verdad? Que vamos a utilizar para, perdón, independientes o covariables que vamos a utilizar para predecir ozono están correlacionadas. ¿Quién puede ver alguna de ellas que tiene una correlación que nos preocuparía? Viento y temperatura, ¿verdad? Que parece tener una correlación y ya es una de 0.49 y es bastante lineal. Yo no veo una curva. Así que podemos confiar bastante en este coeficiente de correlación. Así que a mí me preocuparía generar una predicción sin tener en consideración que hay una posible colinearidad, multicolinearidad entre viento y temperatura. Y algo, ya yo sé que algo tengo que hacer con esas dos variables si yo pienso incluirlas en el modelo. Yo no sé si ustedes conocen, alguien ha escuchado del evento del smog en Londres, que en un par de días, ¿verdad?, mató a unos miles de personas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que recuerdo particularmente. Sí, comienza la revolución industrial y esta revolución industrial queman energía y esa energía genera contaminantes. Pero ¿qué sucede? Es un invierno y este invierno genera una inversión climatológica, una inversión meteorológica. O sea que se posó un aire frío. Ese aire frío lo que hizo fue que el viento disminuyó radicalmente. Miren, el viento disminuyó radicalmente. El viento aquí.
El viento disminuye radicalmente, así que los contaminantes aumentan. Y la temperatura, sucede que la temperatura disminuye muchísimo, y el viento disminuye también. Y eso entonces creo que no se dispersaran los contaminantes. Se aumenta la cantidad de CO2, dióxido de carbono, CO2 y otros materiales tóxicos, ozono, entre muchos otros bioproductos de la quema de combustión. Y en un periodo de 3 o 4 días murieron miles de personas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí lo pudiésemos, si ellos hubieran conocido esto, lo iban a deducir. Que baja drásticamente la temperatura. Para bajar drásticamente la temperatura, genera un proceso de inversión. Ese proceso de inversión disminuye los vientos y genera una concentración de contaminantes increíble. Y estamos dialogando que además de ver los coeficientes de correlación utilizando esta función y el diagrama de dispersión, también hay una función en R, gracias a los programadores, para calcular el Variance Inflation Factor. Para utilizar esa función o hacer ese cálculo, necesitamos cargar un paquete nuevo que se llama CAR, C-A-R. Aquí ven que lo estoy cargando. Loading Required Package, está llamando otro paquete. Está haciendo algo con dplyr. También está enmascarando esto. Así que aquí lo que dice es que cargó el paquete. Ya está en el ambiente y lo puedo utilizar. Si ven en su Global Environment, aquí están todos los paquetes que están cargados. Está Package Base, este es lo que es R, y todos los paquetes que yo estoy utilizando ahora mismo. ¿Por qué hay tantos paquetes? Porque yo utilizo algo que se llama el Tidyverse, y el Tidyverse me trae todos estos paquetes que están arriba de una vez. Es un meta paquete. Genero un modelo de regresión. En este caso sí voy a generar el modelo de regresión. El objeto, la clase que necesita como objeto para calcular el BIF es una clase LM. ¿Por qué es una clase LM? Porque dice en el BIF, en lo que estamos definiendo, vamos a ver, cuantifica la inflación de la varianza. A ver, el factor de inflación de la varianza cuantifica el efecto de la colinealidad sobre la varianza de las estimaciones de regresión. Así que en este caso sí ya estamos hablando de la regresión. Por tanto, tiene lógica que cuando vayamos a utilizar el BIF, lo que me pide es un modelo de regresión. Pero de todas maneras, como yo sé que lo que me pide es un modelo de regresión, bueno, pues yo cargo el paquete. Le digo BIF y leo. Me está pidiendo un modelo. Un modelo GLM. Y si es unweighted, me permite un modelo LM. ¿Ok? Por eso es que yo, para poder utilizar el BIF, tuve que leer esta documentación y entender qué es lo que yo iba a entrar. Y si ven los ejemplos, aquí están los ejemplos utilizando un modelo lineal, que es el que hemos estado utilizando en este curso. Calculo BIF y dice que temperatura es 1.43, así que esta la compara con estos dos. Solar la compara con ellos dos y wind con temperatura y solar.
y es 1.43, 1.09 y 1.32. ¿Y quién se recuerda cuál era el valor importante, como que el punto, el umbral para el BIF? 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que por lo tanto, según estos resultados, no existe un aparente problema de multicolinearidad. Y a pesar de que observamos este ejemplo aquí, según esta función más sofisticada, me dice, mira, hay una relación, pero no es un problema para tu red, ¿verdad? Estableciste una relación aquí estableciste la relación visual, la cuantificaste, pero entonces pusiste esa prueba. ¿Es un problema para mi modelo de regresión? Y según este método, no es un problema en este caso. Y podemos visualizar el BIF, que yo creo que está de más, ¿verdad? No dice mucho esta visualización. Consecuencia de la multicolinearidad, las varianzas y covarianzas pueden ser sobreestimadas, lo que dificulta una estimación precisa. Debido a la consecuencia anterior, la falta de estimación, los intervalos de confianza tienden a ser más amplios, lo que conlleva aceptar con mayor frecuencia la hipótesis nula. Se expanden, así que no va a detectar diferencia. En el caso de la regresión lineal es la diferencia de las betas respecto a 0. Esa pendiente es diferente a 0. Y si ese intervalo de confianza es bien amplio, no observar lo que realmente es. Vamos a cometer un tipo de error. Los errores estándar del modelo pueden ser sensibles a pequeños cambios en los datos. Los coeficientes del modelo se vuelven muy sensibles a pequeños cambios en el modelo, por lo que reduce el poder estadístico del modelo de regresión. Así que la multicolinealidad también me hace que mi modelo de regresión sea varíe más de lo que debería variar. O sea, si lo vuelves a reejecutar, va a tener una variación mayor. Son muy sensibles a cambios en el modelo. Y reduce el poder estadístico, que básicamente es lo que está diciendo acá arriba. Los efectos de una sola variable se vuelven difíciles de distinguir de los efectos de otra variable. Y esto lo habíamos visto previamente. Posibles soluciones, si detectamos este problema, incluir solo una de las variables predictoras de las que aparentan tener una combinación lineal entre ellas. Decidimos cuál va a ser la que vamos a incluir en el modelo. O crear una variable compuesta de variables. Y existen varios métodos como el de Principal Component Analysis. Ahora, hemos estado viendo que estamos midiendo la correlación entre dos variables numéricas. Pero sí puede haber y podemos probar una correlación entre una variable continua y una categórica. Y para eso hay algo que se conoce como la correlación biserial puntual. Según la literatura, esta es la más intuitiva de las diversas opciones para medir la asociación entre una variable continua, realmente la correlación entre una variable continua y categórica. Pero hay otras opciones como la que están viendo aquí y pueden adentrarse en la literatura y probar cuáles son las diferencias entre una de ellas. Aquí produzco unos datos simulados. ¿Ven? La X es una variable categórica dicótoma, 0 y 1. Y tenemos aquí Y, una variable numérica. Y con el mismo core.test, él detecta que una es variable categórica y otra numérica y te produce un estimado de correlación. El coeficiente de correlación visceral es de 0.218 en este caso. Al ser positivo indica que cuando la variable X tiene valor de 1, porque es dicótoma, la Y tiende a tener valores mayores comparado cuando la variable tiene valores de 0. Y el valor de P es de 0.5. Al valor de P ser mayor de 0.05,
la correlación no es estadísticamente significativa. ¿Okay? Pero es importante que se adentre un poquito en esta literatura. Pero para que sepan que sí, que también pueden generar una correlación entre una variable dicótoma y una variable numérica. Y aquí estamos. Fin. ¿Alguna pregunta?